Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto saludar a la audiencia de YouTube, Instagram, Facebook y Threads. A la de Bendición 106.1 FM. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan por las redes sociales. Antes de entrar a los momentos de oración, quiero que me acompañes a leer Salmo 79. Un salmo que podemos ver que el salmista Asaf escribió en momentos de opresión sobre el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se había apartado de los estatutos de Dios, se volvió idólatra y dejó entrar soberbia, orgullo en su corazón. Jeremías en esos tiempos estuvo anunciando que iban a ser llevados cautivos por los babilónicos, que iba a llegar a destruir el templo y a llevarse todo lo que estaba dentro de ese templo. Sin embargo, no quisieron escuchar la alerta del Señor. Y cuando fueron llevados cautivos, el salmista escribió este salmo al ver la destrucción de su templo, ver cómo los cuerpos del pueblo de Dios estaban sobre el piso y que eran devorados por bestias y aves de rapiña. Sin embargo, Dios en su misericordia, en su bondad, a través de este salmo dice que si nosotros nos arrepentimos con clamor, con una sinceridad de corazón, Dios puede tornar todo lo malo a bueno. Quiero que me acompañes a leer Salmo 79, 1. Esto se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: oh Dios, naciones paganas conquistaron tu tierra, tu posición más preciada. Profanaron tu santo templo y convirtieron a Jerusalén en un montón de ruinas. Dejaron los cadáveres de tus siervos como alimento para las aves del cielo. La carne de tus justos se ha convertido en comida para los animales salvajes. La sangre fluyó como agua por toda Jerusalén. No queda nadie para enterrar a los muertos. Nuestros vecinos se mofan de nosotros, somos objetos de desprecio y desdén de quienes nos rodean. Padre, te damos gracias en esta hora, amado Jesús. Te pedimos tu infinita misericordia, tu infinita bondad, Señor, en estos tiempos que son señales del fin del tiempo de esta tierra, de este sistema mundial, Padre. Te pedimos misericordia por el que no ha venido a tus caminos, que no ha sido añadido a tu rebaño, Señor. Te pedimos, Señor, que antes que venga más catástrofe, que venga más crisis económica, que venga más destrucción sobre este mundo, que en tu ira tú veas, Señor, un corazón arrepentido, Padre, y tengas misericordia de él y de nosotros, Señor. No nos abandones, Señor, a nuestros enemigos, Padre. Te suplicamos perdón, Señor, por todo lo que hayamos hecho consciente e inconscientemente, Señor. Por olvidarnos de tus estatutos, Jesús, por tanta soberbia, tanto orgullo que hay aún en el pueblo de Dios, Señor. Que seas tú, Señor, tornando nuestros corazones a la humildad, a la sencillez de corazón, Señor. Que no dejemos de dar al necesitado, al huérfano, a la viuda, a aquel que necesita, Señor, de ti, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno.
lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Este salmo nos enseña que Dios es el pastor de su pueblo, que se debe pedir perdón y alabarle para siempre. La muerte de Jesús es una prueba de la misericordia de Dios, de la bondad de un corazón que tiene muchas bendiciones, muchas promesas para aquel que voltea su rostro a Él, para aquel que se arrepiente, para aquel que ha escogido, para aquel que ha llamado. Y que cuando lo ve Dios cómo su pueblo es oprimido, cómo es llevado cautivo. Él extiende su mano de bondad nuevamente para aquel que suplica su socorro, su auxilio. Sin embargo, podemos ver a veces que se nos olvida que Dios tiene un propósito en nosotros. Y aún conociendo de Dios, nos hemos olvidado de sus estatutos, de agradar a Dios, de tener esa comunión con Dios. Nos esclavizamos nuevamente al sistema de este mundo, a la corriente, a las cosas que nos afanan, al trabajo, a obtener cosas materiales, porque tal vez hemos perdido la visión a lo espiritual, a lo eterno, y empezamos a poner nuestra mirada a lo terrenal. Y no quiere decir que Dios quiera tenerte viviendo oprimido en este sistema, sino que el Señor tiene promesas, pero quiere que primero pongas a Dios en primer lugar en tu casa, en tu vida personal, en tu vida espiritual. En el Salmo 79 podemos ver que comienza con la descripción de la profanación del templo y la destrucción de Jerusalén. ¿Cuántas veces nuestras vidas espirituales han profanado esa comunión con Dios por cosas que dejamos entrar por nuestra vista, oír por nuestros oídos, con cosas que no agradan a Dios, con lo que vemos en la televisión, con la pornografía que se ve en las redes sociales, y aún no solamente en las redes sociales? Si te la pasas mucho tiempo en la televisión, tú puedes ver ahora a toda hora, ya no les importa que niños o jóvenes puedan ver ese programa o esa televisión, porque pasan actos sexuales en ese momento, anunciando aún lo que es pornografía. Lo que era prohibido en nuestros tiempos, ahora es libre, aún hasta para un niño de 1, 2, 3 años. Sin embargo, el salmista, al ver esta situación en el pueblo de Dios, cómo cayó cautivo con los babilónicos y cómo había muerte, pide rescate y pide protección y aún venganza por el pueblo que aún está buscando de Dios, por el pueblo que está tratando de esforzarse en llegar a presentar a Jesús en estos tiempos. En estos tiempos podemos ver muchos Asaf hablando, alertando a la iglesia, muchos Jeremías, muchos Juan Bautista, abriendo camino y hablando de lo que el Señor viene a traer para aquel que no se arrepiente. Sin embargo, hacemos caso obsiso, que hacemos burla de lo que Dios, las señales que Dios está presentando. Sin embargo, podemos ver aún cómo el Señor aquí todavía dice, dejaron en el Salmo 79:2, dice, dejaron los cadáveres de tus siervos. Podemos ver que todavía aún por la idolatría, por la profanación que habían hecho el pueblo de Dios, todavía el Señor los llamaba sus siervos. En otras traducciones dice tus santos. Sin embargo, Asaf, del 5 al 7 vamos a leerlo, podemos ver cómo él hace una oración para apartar la ira de Dios. Dice en el 5, oh Señor, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nosotros? ¿Será para siempre?
¿Hasta cuándo arderá tu celo como el fuego? Derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los reinos que no invocan tu nombre, pues devoraron a tu pueblo Israel y convirtieron la tierra en un desierto desolado. Podemos ver cómo en estos tiempos, en medio de la catástrofe, Dios se manifiesta. Aún hay muchas preguntas, aún en el mismo pueblo de Dios, no solamente para el mundo. ¿Por qué nos sucede esto? ¿Por qué estamos pasando esta situación? ¿Qué hice mal? Sin embargo, en el desastre, sin embargo, en lo difícil que es aferrarse a tener una relación en ese momento de dificultad con Dios, tenemos que creer y seguir alabando a Dios. No por lo que Él nos ha dado, por la mano sustentadora que aún en la rebeldía a veces del mismo pueblo de Dios, Él sigue sustentando, Él sigue fortaleciendo, Él sigue protegiendo. Pero esta es una inclinación a que tenemos que voltear nuestra mirada a Él. Porque el mundo necesita que alguien se le predique, el mundo necesita que alguien le hable. Y a veces nosotros que conocemos de Dios, que hemos experimentado el Espíritu Santo, estamos tan afanados en las cosas del mundo que ya no queremos o ya no tenemos tiempo para hablar. Y ahora no solamente en estos tiempos ha caído ese desánimo, ese enfriamiento o ese afán, sino ahora la pereza, la flojera de hacer lo que nos corresponde. Buscar el rostro de Dios, comunicarnos con Dios, leer la palabra de Dios, entender qué nos ha estado hablando. Por eso ahora no solamente las personas que no conocen de Dios son arrastradas a toda esta confusión y a todo esto que va a venir todavía y que Dios lo está permitiendo, sino ahora solo hasta el pueblo de Dios va a ser arrastrado con esa multitud a lo que está por venir, porque descuidaron la relación, porque descuidaron esa comunión, porque ya no tenían ganas, ese fervor de leer la palabra de Dios, de meditar, de que tengamos discernimiento de estos tiempos, porque va a haber mucha mentira, mucha confusión. Y nosotros tenemos que creer lo que está establecido en su palabra. Para Asaf fue difícil porque vio muerte. Sin embargo, él no hizo que retrocediera atrás. Porque en la angustia y en el corazón contristado, él buscó respuestas, pero no dejó de alabarle a Dios. Miren, veamos en el 8 al 10. Dice, no nos hagas responsables por los pecados de nuestros antepasados. Que tu compasión satisfaga pronto nuestras necesidades. Él está pendiente de ti. La compasión de Dios está pendiente de ti. Dice, porque estamos al borde de la desesperación. ¿Cuánta gente ahorita no se encuentra desesperada, angustiada porque no encuentra trabajo, porque no encuentra solución a su problema aún legal, a su problema migratorio, a su problema familiar? ¿Cuántos divorcios hay en estos tiempos, aún en medio del pueblo de Dios? ¿Cuánta situación de sodomía hay ahorita en estos tiempos? Porque el mundo no quiere abrir su corazón a Dios. Dice 9, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. Ayúdanos por la gloria de tu nombre. Sálvanos y perdona nuestros pecados por la honra de tu nombre, para que el nombre de Dios no sea manchado. Vean cómo el salmista pide misericordia para que nosotros no dejemos en vergüenza a Dios. Y luego dice 10, porque se les permite a las naciones paganas burlarse y preguntar, ¿dónde está tu Dios? Podemos ver que el salmista se humilla ante Dios y admite su pecado contra Él.
Él quería que Dios se retractara de lo mal, del mal que había venido hacia ellos. Sin embargo, el pueblo de Israel no se arrepentía. ¿Qué es lo que podemos ver en estos tiempos? Aunque vemos las calamidades, vemos tanta muerte, la gente sigue sin arrepentirse de su maldad. Pero Dios, a través de este salmo, nos habla de que Él, si ve un corazón arrepentido, un pueblo, una nación arrepentida, Él puede cambiar la situación de un país, puede cambiar la situación de una familia, puede cambiar la situación de una persona. Solamente quiere que nosotros reconozcamos el pecado, las acciones que hemos hecho mal, las directrices que no le consultamos y que muchas veces en nuestro orgullo no nos queremos ver como perdedores, manipulamos, contamos mentiras para justificar el pecado que hemos hecho. Y Dios lo único que quiere es que te arrepientas de tu mala acción, que nos arrepintamos de las acciones que hemos hecho y que han ofendido a Dios. Veamos en el 11 y 12 donde le dice Él que tenga misericordia de los condenados. Aún del mundo tiene misericordia Dios. Aún aunque lo han rechazado, aunque se han burlado de Él, Él tiene misericordia. Dice en el 11, escucha el lamento de los prisioneros, demuestra tu gran poder al salvar a los condenados a muerte. Oh Señor, multiplica 7 veces tu venganza contra nuestros vecinos por la burla que han lanzado contra ti. Entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, te agradeceremos por siempre y para siempre, y alabaremos tu grandeza de generación en generación. Porque es un voto de agradecimiento a Dios al ver que te ha perdonado, pero tú te arrepentiste de corazón, con sinceridad. Aún podemos ver aquí que Arzab considera que aquellos que fueron exiliados de Babilonia y que fueron condenados a muerte, le suplica a Dios que los preserve. Podemos ver al salmista pidiendo y rogando por el pueblo que está siendo cautivo, que tiene miedo, que tiene temor. Estos tiempos el Señor quiere que nos tornemos al amor, que nos tornemos en el dar, en orar por aquellos que tal vez no conocemos, que tal vez no son parte de nuestra familia, que tal vez no son nuestros hijos, pero que necesitan nuestras oraciones. He escuchado a veces aún en líderes que dicen que para qué orar si esa persona no cambia. Eso no nos corresponde a nosotros juzgar, porque muchos de nosotros fuimos resultado de esas oraciones de alguien que tal vez ni nos conoció y que Dios les puso en su corazón orar por nosotros. Por eso no podemos tomar decisiones que no nos corresponden. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos pide. Orar, seguirnos poniendo en la brecha por aquellos que están siendo llevados cautivos a prisiones de oscuridad, a ser atados en maldiciones generacionales que vienen arrastrando de sus ancestros. Porque muchas veces no sabemos qué es lo que hicieron nuestros ancestros en tiempos pasados. No supimos que hicieron el el tatarabuelo. Y que por eso ahora la condición de estas nuevas generaciones vienen llenas de adulterio, de fornicación, de drogadicción, de alcoholismo. Porque nunca hubo alguien que se parara en la brecha
para romper esas maldiciones. Pero ahora tú, si has escuchado la voz de Dios y Dios te ha estado llamando, es tiempo que te pares firme para que tu generación tenga un nuevo cambio. No sabemos cuándo va a venir Jesús, mañana, hoy, pasado mañana, 1 año, 10 años, no lo sabemos. Pero tenemos que estar listos porque ¿sabes qué? Ahora que podemos ver lo que está pasando en el mundo, jóvenes, niños que tal vez tenían un futuro, como el accidente que acabamos de ver, del avión que cayó, que ellos, sus sueños eran seres profesionales del patinaje, y que ya vieron sus sueños truncados porque hasta ahí llegó su futuro. Aún podemos ver la niña, eso fue algo que me llamó mucho la atención, de la niña que vino de Tijuana para Estados Unidos a un tratamiento, tanto a no sé cuánto tiempo, no he leído más, le llevó a esa jovencita a ser sanada, tratada para recuperarse y encontrar la muerte de regreso. No tenemos la vida comprada. No sabemos si vamos a regresar cuando salgamos de nuestras casas. Aún mucha gente muere de un infarto, algo que no se esperaba, de una enfermedad inesperada. Y hasta ahí llegó. Nosotros tenemos que pedirle a Dios misericordia y arrepentirnos de todas nuestras acciones día con día. Por eso el Señor quiere que desde la mañana nosotros le entregamos nuestra vida a Él. Para que nosotros podamos ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar el día de hoy. Tenemos que escuchar la voz de los atalayas, no escuchar lo que nos agrada. La verdad va a doler, pero el Señor lo hace por nuestro bien. Hace tiempo, cuando me dio el Señor este Salmo 79, el Señor me decía que tenemos que estar en un clamor, pidiendo misericordia, todos los días, en un clamor. Yo no sé cómo está el pueblo de Dios ahorita, pero yo lo puedo ver afanado, distraído, angustiado, distraído en otras noticias, con miedo por lo que se mueve en las redes sociales y todo, pero mucho menos en clamor con Dios. Son contados. Y tenemos que volver a ese clamor a Dios, no nada más por nuestras necesidades. Él quiere que pidamos misericordia por el mundo, por nuestras naciones. Es un tiempo de clamor. Y viene más muerte, porque eso me mostró el Señor. Eso se lo compartía a unas hermanas de oración. Viene más muerte. Yo podía ver saliendo 2 ángeles. Uno era la muerte, vestido con un ropaje de guerra, de soldado. Pero venía al lado un ángel protector, un ángel extendiendo manto protector, pero no era todo el pueblo. Ese manto cubría solamente a los que estaban clamando y pidiendo misericordia, que estaban agotados de pedir misericordia por Dios. Creo que ahí Dios nos está hablando, hermanos, hermanas, a un pueblo que no ha venido a las cosas de Dios. No sabemos qué es lo que nos avecina, pero vienen cosas más fuertes, viene más muerte. Y tenemos que estar listos. Nosotros no sabemos si nos va a tocar, hasta qué grado Dios nos va a proteger, pero lo que debemos estar tratando de alimentar es nuestra alma, nuestro espíritu, para que la carne la jale, no al sistema del mundo, sino a las cosas de Dios. El pastor Wilkerson tuvo una visión en 1900, no me recuerdo, en los 70s, y es una visión que se ha ido cumpliendo. Yo la he estado leyendo, tiene muchos años que la he estado leyendo y la sigo leyendo, porque todo lo que el Señor le mostró a ese varón de Dios se está cumpliendo.
los divorcios en el pueblo cristiano, la apostasía en las iglesias, la doctrina de prosperidad, desviando el propósito de Dios. Todo lo que vemos de la crisis económica, aún la crisis política que se está avecinando, todo se está preparando para el final de los tiempos. Yo te recomiendo que la leas o que compres el libro. Él lo escribió en un libro. El varón ya partió a la presencia de Dios. Pero podemos ver que esto ya no se va a componer, que tenemos que esforzarnos más en alimentar nuestra alma para estar a cuentas con Dios y que Dios encuentre algo bueno en nosotros para seguirnos sustentando. Él dice que aún del impío, aún del aquel que no ha venido, tiene misericordia y protección. Pero aún así, Dios en su misericordia quiere que el pueblo de Dios trate de buscar más de Él, porque ¿quién le va a hablar a tus hijos? ¿Quién le va a hablar a tus hermanos? ¿Quién le va a hablar al vecino? ¿Quién le va a hablar a tu esposo o a tu esposa que no ha venido? A tu madre y a tu padre que no han venido, a tus compañeros del trabajo. Si tú no estás listo, si estás distraído en otras cosas, si estás afanado por otras cosas, tenemos que pedir a Dios que nos quite todo letargo, toda pereza espiritual. No es solamente que en redes sociales lo puedas hacer, pero lamentablemente ahora se puede ver que ya ni en los trabajos se comparte la palabra porque les da vergüenza que sepan que son cristianos, que van a una iglesia o que leen la palabra de Dios. Ahora podemos ver que hay tanta división aún en el mismo pueblo cristiano por la doctrina que cada iglesia, que cada ministerio tiene, cuando el Señor nos está llamando a la unidad. Están más preocupados por la doctrina que por la misericordia. Y eso lo anuncia David Wilkerson en esa visión. Por eso tenemos que decirle al Señor que nos mantenga en unidad, porque Él anuncia en esa visión que los grandes templos, las grandes expansiones de radio y televisión se van a acabar. Porque Dios va a hacer que la iglesia retorne a lo que volvió al principio, a las casas. A que se reúnan en grupos cara a cara y que cara a cara vean la necesidad. Aquel que no le gustaba visitar familias ahora lo va a tener que hacer. Aquel que no le gustaba atender directamente a las personas lo va a tener que hacer. Porque a eso va a encaminar la iglesia el Señor. Y lo podemos ver. Lo podemos ver. Yo se los recomiendo cuando puedan. Léanlo o cómprenlo el libro y van a ver lo que el Señor tiene para estos últimos tiempos, que ya va más allá de lo que el hermano le mostró. Y tenemos que pedir misericordia porque no va a ser nada bueno. Vamos a Salmos 80 ya para terminar, 80:14, donde el Señor puede tornar su corazón a nosotros. Puede tornar el corazón a ti, a tu familia. No importa lo que hayas hecho, solamente arrepiéntete. Dice, te suplicamos que regreses, oh Dios de los ejércitos celestiales. Observa desde los cielos y mira nuestro aprieto. Cuida de esta vid que tú mismo plantaste. Este hijo que criaste para ti, somos cortados y quemados por nuestros enemigos. Que perezcan al ver tu ceño fruncido. Fortalece al hombre que amas, al hijo que elegiste. Dice que Él va a cuidar la vid. Va a cuidar nuevamente tu caminar, tu prosperar. Y aunque Él en su misericordia nos ha protegido, pero ahora dice que van a ser cortados y quemados nuestros enemigos. Se van a sorprender de cómo tú en la calamidad vas en paz. Y aunque todos están angustiados y temerosos, tú estás en paz.
como el varón que perdió su casa ahora en los fuegos en California. Le preguntaba a un noticiero del mundo y le decía, ¿usted no tiene nada que decir? Y él decía, Job, Dios dio, Dios quitó. Dios me la dio, Dios me la quitó. Yo no le puedo reclamar, dijo, nada a Dios. Dijo, me siento bendecido de estar con vida y que mi familia esté bien. Lo demás, Dios me lo va a restituir. Y con paz, el varón era un pastor, con paz. ¿Por qué? Porque él tiene la plena confianza de que Dios está con él. No importa la calamidad, mientras los otros andaban llorando, gritando, viendo que perdieron toda su fortuna de muchos años. Él estaba en paz. Y aún no con eso, estaba ayudando aún al inconverso. Eso es lo que necesitamos como pueblo de Dios. Que en la calamidad nos encontremos en paz y poder transmitir esa paz al mundo. Transmitir esa seguridad de que Dios va a resolver nuestra situación. Miren, en el servicio, una niña tuvo un sueño y lo compartió. Y eso es para que veas cómo Dios está en control de la necesidad del pueblo de Dios. La niña soñó que iba a una tienda y que iba a comprar con un billete de $2. Algo, una mercancía, no recuerdo si era un juguete o una mercancía, pero algo que ella quería. Y la mercancía valía más de los $2. Pero cuando ella iba a sacar su dinero, el Señor no vio los $2. Él vio $200. Entonces la niña le dijo al Señor, pues nada más traigo esto. Y le dijo, sí, está bien, te voy a dar. Él dice, pero ¿estás seguro? Porque esto vale más que lo que traigo. Y el Señor le dio lo que ella fue a comprar. Porque él no estaba viendo los $2 de la niña. Él estaba viendo los $200. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? El Señor está en control aún de tu economía. El Señor va a suplir. El Señor puede usar y cambiar las circunstancias, no nada más de la economía. Va a cambiar las circunstancias y usar lo malo en bueno. Así que no tengamos miedo. Preocupémonos por llenar nuestra vasija de fe, de amor, de misericordia, de todo lo que necesita limpiarnos más, quitarnos la envidia, el celo, la murmuración, la mentira, el egoísmo. Todas esas cosas que no le agradan a Dios. Y llenarnos más de fe, de amor, de compasión. Y aprender a despojarnos más al necesitado, para lo que se necesita en la obra de Dios. Para aquel que está oprimido. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que nos dio, de enderezar nuestros caminos, de andar en rectitud y recordar que necesitamos clamar en estos tiempos. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, por hablarnos a nuestro corazón, Señor, por recordarnos que no es tiempo de estar perdiendo el tiempo en las cosas terrenales, sino poner nuestra mirada en las cosas celestiales, Señor. Te pedimos por aquel, Señor, que todavía no ha venido a tus caminos, Señor, que se revela tus estatutos, Padre. Ten misericordia, Señor, por todo lo que está por venir, Señor. Solamente tú ya tienes escrito, Señor, lo que vas a permitir, Señor. Danos, Señor, ese temple de fe, Señor, ese carácter que necesitamos para no renegar de ti, Señor, en las circunstancias más duras, más difíciles, Señor, como lo hizo este salmista, Padre, que aun cuando vio y tenía muchas preguntas, Señor, a su alrededor de todo lo que estaba pasando en su tiempo, cuando era cautivo, Señor, y llevado como presos por los babilónicos, Señor. Así, Señor, en estos tiempos tu pueblo tiene miedo, Señor, de ser presas del enemigo nuevamente, Señor, de su economía, de su salud, Padre, aún de todo aquello que está bombardeando su fe con pensamientos
negativos, Señor. Háblales a lo más profundo de su corazón, Señor. Y sacude toda semilla de maldad, toda obra del enemigo, Señor, que quiere desviar nuestro propósito, Señor, porque nuestra mirada no debe de estar en lo terrenal, sino en lo celestial, en lo que tienes ya preparado para nosotros. Dices tu palabra, Señor, que tú ya conoces todo lo que necesitamos aquí en la tierra. Y creemos, Señor, que tú vas a suplir todo lo que nosotros necesitemos. Comida, techo, vestido, trabajo, Señor. Que nuestra finalidad sea buscarte a ti, seguir meditando en tu palabra para tener discernimiento de estos tiempos, de los falsos profetas, de los falsos predicadores, Señor, de las falsas doctrinas que quieren llegar y desviarnos, Señor, de hacer lo bueno y hacer lo malo. Abre los ojos espirituales al pueblo, Señor. Quita toda escama de su vista, Señor. Por ese pueblo, esos lugares, Señor, esas iglesias, Señor, que han dejado entrar la apostasía, Padre. Anatema en sus altares, Padre, te pedimos, te suplicamos que les hables a sus líderes, Señor, para que puedan caminar en rectitud, Señor. Por aquellas familias, Señor, que están pensando en el divorcio, Señor. Sabemos que a ti no te agrada, Padre, pero pon una solución, una dirección, Señor, a ese matrimonio que ya no encuentra, Señor, la armonía en su hogar, que ha logrado que el enemigo entre con división, Señor, y a romper la atmósfera de unidad que se movía en ese hogar, Padre. Que tu paz, Señor, trascienda, Señor, en esos lugares, Señor. Que esos corazones llenos de miedo, de terror, de inseguridad, Señor, sean bombardeados por tu dulce presencia, Jesús. Visítalos, Señor, visita sus casas, visítalos en sueños. Háblales a su corazón, que no se desvíen ni a izquierda ni a derecha, Padre, que seas tú, Señor, su pastor, Señor, que escuchen tu voz, Padre, porque dice que tus ovejas de tu redil escuchan tu voz, Señor, y son obedientes a ella, Padre. Derrama de tu dulce presencia, Jesús, de tu Santo Espíritu, que el amor, la bondad y la misericordia llegue a nuestros corazones, Padre. Gracias por tu amor, por tu palabra, por alertarnos, por esos sueños, esas profecías que nos alertan de lo que viene en este presente y en el futuro, Padre. Pero principalmente que día a día estemos preparados para estar listos para ti, Señor. Porque tú tienes, Señor, contado, escrito el final de nuestros días, Padre. Así que solamente ayúdanos a vaciarnos más del ego, del orgullo, de la soberbia, de la jactancia que hay en nuestros corazones, Señor. Y que viva más la verdad en nosotros, Señor, porque la verdad eres tú, Jesús. La gloria tuya, Señor, ya está en nosotros, porque sabemos que nosotros te hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero aún así, tú ya nos habías escogido desde la fundación del mundo. Tú ya tenías un plan trazado para nosotros. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por librarnos de toda prueba, Señor. Por sacarnos, Señor, del desierto, de la tormenta. Te pedimos, Señor, que esas olas que vienen a atormentar, a golpear, Señor, las familias, tú las disipes, Señor. Tú las hagas menguar, Padre. Por aquellos, Señor, que están sufriendo de su situación migratoria, Padre. Abra, Señor, caminos, Señor, cambies leyes, Señor, a favor de tu pueblo. A favor de ese pueblo que está siendo oprimido, Señor. Aún por aquellos que han perdido trabajo, Señor.
Aún para ti no hay nada imposible. Tú mandas ángeles, Señor, que abran fábricas, Señor, negocios, Señor, para que tu pueblo pueda ser sustentado, Señor. Pon a tu pueblo, Señor, en lugares de eminencia, Padre, que puedan proteger a tus hijos, Señor, y que puedan proteger las leyes, Señor, que vayan a favor de lo tuyo, Señor. Guarda, Señor, a cada lugar, a cada presidente, Señor, porque dice que tú eres el que quitas y pones reyes, Señor. Tú lo permites, Señor. Aún al opresor está bajo tu voluntad, Señor. Darles la sabiduría y la inteligencia para poder tomar decisiones, Señor, correctas, Padre. Por cada padre en cada hogar, Señor, que es la cabeza de familia, dale la sabiduría, las fuerzas, la inteligencia. Visita a esos varones, Padre, que están desviados, que están dormidos, Señor. Despiértalos, Señor, para que puedan tomar su lugar nuevamente en sus hogares, Padre. Proteger a sus familias, Señor, a lo cual tú los has llamado, Señor. Resguarda, Señor, a tu pueblo, resguarda a tu iglesia, Señor. Sabemos que ha llegado el tiempo de manejar lo sobrenatural, Señor. Gracias te damos por lo que vas a hacer. Aun si viene nuevamente otra pandemia, si viene otra peste, sea lo que sea, Señor, fortalece nuestros espíritus, nuestras almas, llenas nuestras vasijas de tu aceite, Señor. Y que tu presencia no nos falte, principalmente tu paz, Señor, tu paz. Tu manto divino de protección esté en nuestros hogares, en nuestros dinteles, en nuestras casas, en nuestras entradas y en nuestras salidas. Que tu mano extensible esté sobre los nuestros, sobre aquellos que no han sido añadidos a tu redil, Señor. A nuestras familias que les falta agregarse, Padre, ten misericordia, Señor. Gracias te damos porque los has protegido por la fidelidad de tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bueno eres y alabado eres, Señor, por ser tan hermoso, tan precioso, Señor. Por ser un verdadero papá para nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Bueno, mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes. Sigan apoyando también al Ministerio de Jóvenes con Decisión, donde se encuentra mi hermanito Dani, sus pastores, los pastores José y Norma Ponce. A todos los que siguen en la brecha poniéndose por el pueblo de Dios, Dios los bendiga.